El fútbol es un deporte que puede ser practicado tanto bajo techo como al aire libre. Las canchas de básquetbol deben tener una medida de entre 14 y 15 metros de ancho y 26 y 28 metros de largo. A su vez, en caso de que sea jugado bajo techo, debe ser jugado bajo una altura mínima de 7 metros. Esto con la intención de permitir una relativa libertad de los jugadores a la hora de lanzar el balón. Es importante entender las reglas del básquetbol y las medidas de las canchas de juego para poder comprender a profundidad el deporte. Por lo cual, soy un fracasado el cual está haciendo esto en shorts. No sirvo. Tengo una horrible cara. Mis ojos ya no son rasgados. Tonta cámara, me quitas lo rasgado. Me veo muy forzado. Mis ojitos salen muy grandes. Deporte, el básquetbol tiene terrenos específicos de juego. El básquetbol puede ser jugado tanto al aire libre como bajo techo, en canchas que deben oscilar entre 14 y 15 metros de ancho y 26 y 28 metros de largo. En caso de ser jugado bajo techo, debe tener una altura mínima de 7 metros para permitir a los jugadores jugar con libertad. Un fundamento técnico básico del básquetbol es la posición. Entre otras cosas, en el básquetbol debes procurar mantener los pies separados al mismo nivel que el ancho de los hombros. Las piernas debes mantenerlas semiflexionadas. Las caderas debes mantenerlas bajas, relajadas. Debes inclinar el tronco en forma tal que los hombros se alineen con las rodillas. Los brazos deben mantenerse bajos con el antebrazo alineado con el muslo. Cabeza alta con la barbilla en posición normal y la espalda recta. Un factor fundamental y que resulta decisivo a la hora de determinar qué equipo gana un juego es la capacidad de sus jugadores para realizar pases. Múltiples expertos afirman que la principal diferencia entre el fútbol que se juega en Estados Unidos y el que se juega en el resto del mundo es que los jugadores estadounidenses son mejores pasadores. Dejando de lado las fuentes potenciales detrás de esa idea, lo cierto es que las estadísticas demuestran que el equipo que pierde menos pases tiende a ser el ganador. Los pases tienen 4 características básicas: intensidad, dirección, altura y trabajo de pies. A eso hay que añadirle el hecho de que es obligatorio que el pase haya sido pedido antes de que sea ejecutado. Elementos del básquetbol. Para la práctica del básquetbol y para cualquier otro deporte se requiere conocer sus reglas y sus fundamentos. Empecemos con lo más importante. El terreno de juego. El básquetbol se juega en una superficie dura rectangular, ya sea bajo techo o al aire libre, cuyas medidas son de 26 a 28 metros de largo por 14 o 15 metros de ancho. En caso de que la cancha sea cerrada, la mínima altura debe ser de 7 metros. Líneas que limitan la cancha. Las líneas deben estar bien definidas para que no haya ninguna dificultad para verla, estando prohibido la existencia de cualquier obstáculo a una distancia menor a 1 metro. Aquí tenemos varios tipos de las líneas que limitan la cancha. El primero es la del círculo central, que se halla en el centro de la cancha con un diámetro de 3.6 metros
y luego aquí tenemos una línea central que es la que divide la cancha en dos pares iguales. También tenemos las líneas del área de los tiros libres, que son también paralelas a las líneas de fondo y a la distancia entre el borde interior del fondo. Su borde más alejado es de 5.8 metros, su longitud es de 3.6 metros y su centro coincide en la misma línea vertical que puede establecerse imaginariamente desde dos puntos centrales de ambas líneas de fondo. Se halla en una distancia de 4.6 metros enfrente de un tablero. Líneas del área restringida son las que delimitan la zona en la que el jugador atacante no puede estar de más de 3 segundos. También están las líneas de 3 puntos, que son las que están partiendo de las líneas de fondo que forman un semicírculo y que da de una distancia de 6.25 metros en distancia.